Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Buenas tardes, diputados y diputadas. Buenas tardes también a las personas que nos visitan este día en el Salón Azul. Y buenos días al pueblo salvadoreño. Bueno, este día se está liquidando y disolviendo el CONAIPD, que es el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y se están trasladando sus funciones a el Instituto Nacional de los Beneficios de los Veteranos de Guerra, el INAVE. Estos decretos, tanto como el que se aprobó anteriormente como este que está en discusión en este momento, pues no son algo aislado. Quiero compartir con el pueblo salvadoreño pues la postura de esta diputada al respecto. Estos decretos son el resultado de una mala gestión por parte del gobierno anterior, ¿sí? Que es el mismo que está ahorita. Y hay que recordar de dónde venimos. En primer lugar, la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad entró en vigor en enero del 2021. Ya eran gobierno y recibieron la responsabilidad de construir un CONAIPD que fuera fuerte y que velara porque los derechos de las personas con discapacidad fueran una realidad y no solo una declaración en un papel, y porque el país avanzara realmente hacia esa inclusión. En segundo lugar, el Tribunal Sancionador. El Tribunal Sancionador de esta ley pues una instancia a la cual las personas que sufrían discriminación pudieran haber puesto denuncias, tuvo que haber empezado a funcionar en enero del 2022. Ya eran gobierno. Sin embargo, la bancada de Nuevas Ideas de la legislatura pasada aprobó durante 4 años seguidos 7 decretos consecutivos para autorizar que esa parte de la ley que creaba el Tribunal Sancionador no entrara en vigor, o sea, no fuera obligación que se aplicara. Por lo tanto, ese Tribunal Sancionador nunca fue creado en su gobierno. En tercer lugar, no podemos dejar de mencionar que mientras todo eso pasaba, las personas con discapacidad y sus familias no han tenido una institución que les proteja y una institución que sancione los abusos y la discriminación que sufren. La excusa para no crear el Tribunal Sancionador ha sido que se estaba trabajando en una mejor ley, que se estaba trabajando en reformas, esperando que la institucionalidad se fortaleciera con esas reformas. ¿Pero qué pasó? Bueno, en 2023 la Asamblea Legislativa inició el estudio de una gran cantidad de reformas a la Ley de Inclusión, hasta se dio audiencias a organizaciones de personas con discapacidad, se les escuchó, se empezaron a analizar artículos, pero súbitamente esa reforma, que era supuestamente para mejorar la institucionalidad, que ya estaba bajo la administración de ustedes, esa reforma quedó súbitamente en pausa y nunca se retomó. De ahí venimos. Mientras tanto, seguían prorrogando la entrada en vigor de la creación del Tribunal Sancionador. En suma, todo lo que se ha hecho desde el 2021 en este tema ha sido debilitar la institución, debilitar al CONAIPD. No solo lo encontraron débil, es que nunca lo fortalecieron. Y ejemplo de esto es que el presupuesto del CONAIPD pasó de tener en 2022 $438,000 al año a pasar a 2025 a un presupuesto de $345,000, casi $100,000 menos. Ahora resulta que la nueva solución que traen 5 años después de pasar en esta dinámica es disolver esta institución a la cual ustedes debían haber fortalecido, a la cual su gobierno debió haber fortalecido, el CONAIPD. Esta institución que debe haber velado por los derechos de las personas con discapacidad, ahora le van a pasar todas sus facultades al INAVE, que es otra institución que ya tiene otras responsabilidades y otras cargas también.
y que además no está especializada esta institución para poder ser un adecuado ente rector en las políticas de inclusión. De ahí venimos, colegas, de toda esa trayectoria. Inclusión, una palabra muy importante. Inclusión significa que hay personas que están excluidas. Significa que hay personas que sufren discriminación, marginación y vulneración de derechos. Y mientras no existan instituciones que les protejan y que fomenten su bienestar, las personas con discapacidad van a seguir teniendo, en muchos casos, una vida precaria. Van a tener que acceder a trabajos precarios si es que logran acceder. Van a tener que acceder a una educación precaria si es que logran acceder. De hecho, no es justo que hoy por hoy, según el último censo, hay 56,000 personas con discapacidad menores de 4 años que no han podido acceder a la educación. Hablemos del acceso a la educación, que es un tema crítico hoy por hoy, del que nadie habla. El acceso a la educación de niños y niñas con discapacidad ya sea físicas, intelectuales o discapacidades invisibles, como llaman, por ejemplo, al trastorno del espectro autista, no pueden depender de la buena voluntad de una escuela o de un colegio privado. No pueden depender solo del buen corazón de un maestro o maestra que se toma la tarea de tomar a estos niños y acompañarlos adecuadamente. No puede depender de que si las instituciones educativas quieren o pueden hacer las adaptaciones necesarias. La inclusión, especialmente en materia de educación, tiene que estar sostenido en el funcionamiento adecuado de instituciones capaces, con el peso adecuado y con recursos suficientes. Para otras cosas sí hay dinero, colegas, pero para esto parece que estamos apretando el cincho ahí donde están los más vulnerables. Ojalá, de verdad que es mi deseo, no me malinterpreten, es mi deseo que estos cambios finalmente den resultados. Pero la verdad es que todos los antecedentes de cómo su gobierno ha manejado este tema no son buenos. Las personas con discapacidad sufren grandemente. Las familias de personas con discapacidad sufren también. En especial los padres y las madres. Los papás y las mamás de los niños con discapacidad en nuestro país son guerreros. Son guerreros que tienen que lidiar con instituciones públicas sin recursos, sin especialistas, con un mal servicio, un servicio grosero a veces, un servicio que les vulnera sus derechos, sin medicamentos especializados para su condición. Las personas que son padres de niños con discapacidad son guerreros, pero están exhaustos. Estos padres y estas madres están quemados de cansancio de tener que lidiar tanto con la condición de sus hijos como con una sociedad que no tiene empatía, con una sociedad que les vulnera, que prefiere ver a un lado y no incluir a aquellos que son diferentes. Y están quemados también de tener que luchar contra un sistema educativo que no les da opciones. No les da opciones. Miren cuál es la realidad. Hay familias de niños con discapacidades que les han negado la matrícula en 5, 6, 7, hasta 8 colegios privados porque no tienen la capacidad de hacer las adaptaciones para aceptar a estos niños. O familias que logran matricular a sus hijos en el sistema público de educación, pero les advierten que no les pueden garantizar que sus hijos aprendan según su capacidad porque no pueden hacer tampoco las adaptaciones adecuadas o no tienen los maestros capacitados para hacerlo. Colegas, las deficiencias han sido y son bien evidentes. No se puede tapar el sol con un dedo. Nos lo está diciendo la gente que sufre esto día con día y que lucha con esto día con día. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde ha estado el ente rector en todos estos años? Donde ustedes han sido gobierno, su partido ha sido gobierno. Y ahora pretenden que aceptemos y que hasta les aplaudamos y les agradezcamos esta salida chueca e inconsulta que se han sacado de la manga y que es el resultado de la falta de capacidad que han tenido en su gobierno en la gestión de este tema. Esperamos de verdad que por el bien de tantas personas y de tantas familias que este cambio hoy sí funcione
y que haya acceso a la salud, que haya terapias, que haya neurólogos, que haya fisioterapistas, que haya una atención cálida, sensible y respetuosa de las personas con discapacidad y de sus familias. Pero hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Y entonces no podemos avalar este cambio que más parece una forma de salir al paso que un compromiso real de garantizar derechos. Otro tema con el que no podemos estar de acuerdo es que se ha violentado el derecho de participación de las personas con discapacidad. El artículo 4.3 de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, y es ley de la República, que en la elaboración e implementación de leyes que tengan que ver con personas con discapacidad, el Estado, las instituciones tienen que consultarle a las organizaciones de personas con discapacidad. Y de hecho, la Junta Directiva del CONAIPD, que ha estado formada por 7 representantes de los diferentes sectores de personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual, etc. Hoy van a pasar de tener 7 representantes en una Junta Directiva especializada en temas de personas con discapacidad a tener un representante en una Junta Directiva que está viendo cualquier otra cantidad de temas. Eso no es nada más y nada menos que un retroceso en el derecho de participación establecido en el artículo 4.3 de la Convención y que además es obligación del Estado salvadoreño. Y de la misma forma, esta reforma tuvo que haberse consultado. Así como todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad tenía que haberse consultado. Y la asesora del despacho de la primera dama dijo ayer en la comisión que le habían consultado a ALGES. Pues fíjense qué casualidad que hoy ALGES saca un comunicado desmintiendo que nunca han sido consultados para la reforma de esta ley y establecen en su comunicado que estas reformas son un retroceso para los derechos de las personas con discapacidad. Por estas razones, con estos argumentos, con estos hechos que les he compartido, pues dejamos sentada nuestra postura sobre este tema. En lugar de disolver, destruir instituciones, fusionarlas con otras, la labor es fortalecer lo que está dedicado a sectores vulnerables. Muchas gracias, colegas. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Chamagua. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que nos está acompañando a esta hora del día en el desarrollo de esta sesión plenaria y, por supuesto, a nuestros invitados especiales, a toda nuestra diáspora alrededor del mundo. Un abrazo muy fuerte y, por supuesto, a todo el pueblo sonsonateco. Presidente, compañeros diputados, en referencia al dictamen que anteriormente di lectura, quiero compartirles a ustedes algunos puntos que son muy importantes de beneficios para todo este sector de la población salvadoreña. Es importante mencionar que estas reformas tienen el objetivo de seguir beneficiando a estos sectores de la población que históricamente han sido olvidados. Ayer en la comisión se amplió el debate, lo pudimos explicar e incluso se generó un post-debate en nuestras redes sociales de los miembros de la comisión, donde muy amablemente nos ofrecimos este día a explicarles de manera detallada en qué consisten estas reformas y cuáles son los beneficios que van a darles mayores oportunidades a todos ustedes. Básicamente, los 3 decretos o dictámenes que se están leyendo esta tarde de la Comisión de Niñez e Integración Social tienen el mismo objetivo. Se busca con estos decretos establecer una estrategia de centralización y optimización de las políticas sociales que están dirigidas, como lo mencionaba anteriormente, a los grupos vulnerables de El Salvador, principalmente, como ya lo conocemos en los roles y funciones del INAVE, a los veteranos excombatientes, y ahora se incluyen y se incorporan a las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Algunos beneficios de estos decretos son que el INAVE es ahora el único ente rector y estas reformas lo designan a este instituto como esta institución
que va a estudiar y va a brindar beneficios a las personas, no solamente veteranos de guerra y excombatientes, sino también a las personas adultas mayores y personas con discapacidad, a través de un fortalecimiento de programas sociales y de salud, y me permito leerlos tal cual. Ampliación de beneficios que tendrán derechos a acceder a programas y servicios de salud que brinde el Instituto y a recibir atención médica preferencial en la Red Nacional de Servicios de Salud Pública. 2. Atención especializada, donde se designarán áreas específicas en la Red Nacional de Salud con personal médico especializado en servicios de salud integral, preventiva y curativa. 3. Promoción de la educación superior. Se establecen condiciones claras para el mantenimiento de becas e incentivos económicos para la educación superior. Todo esto está establecido en los dictámenes que nosotros estamos dando lectura en este momento. ¿Cuáles son entonces las nuevas atribuciones para la inclusión? Las reformas otorgan al INAVE facultades específicas que van a liderar políticas de inclusión, donde se establece la función de crear un sistema de seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional para velar por el cumplimiento de la política nacional y además asesorar a instituciones públicas y también privadas en aspectos técnicos jurídicos que garanticen derechos humanos a las personas con discapacidad. En relación a las personas del grupo de adultos mayores, se faculta para formular, aprobar y ejecutar una política nacional de la persona adulta mayor, así como diseñar e impulsar programas de atención a este grupo poblacional con un enfoque gerontriático. ¿Cuáles son los beneficios fiscales? Bueno, lo mencionaba el decreto y el dictamen con aspectos muy técnicos donde se menciona exoneración de impuestos, que el INAVE estará exonerando del pago a derechos registrales y del impuesto sobre transferencias de bienes y raíces. ¿Cuál es el resumen, pueblo salvadoreño, compañeros diputados? El punto esencial de esta reforma básicamente busca consolidar una institución más robusta, la cual es el INAVE, que va a percibir un paso necesario para la mejora de la eficiencia técnica en la gestión de programas sociales mediante concentración de recursos. Si algo nos ha quedado demostrado con el gobierno del presidente Nayib Bukele y por supuesto nosotros diputados de esta Asamblea Legislativa, es que estamos enfocados en trabajar de manera articulada. Esta reforma da pasos robustos y seguros, pero también es necesario mencionar que existen otras instituciones del gobierno que también están apoyando a estos grupos poblacionales. Recientemente en esta Asamblea Legislativa se han aprobado fondos que buscan dar mejoras a estos grupos de personas con discapacidad en procesos de formación educativa básica, y también existen programas de enfoque social como lo desarrolla Bienestar Social, que brinda también ayuda a personas con discapacidad en todo el territorio salvadoreño, y que por supuesto nosotros diputados que estamos cercanos en el territorio hacemos los enlaces para acercar estos servicios con personas que lo necesiten. Por supuesto que de nuestra parte, como diputados de Nuevas Ideas, estamos siempre dispuestos a sumar y a no restar, y creemos que el pueblo salvadoreño, ustedes que están pendientes de esta sesión plenaria, reconocen los avances y sobre todo reconocen que los votos que nosotros estamos brindando en esta tarde y en este día son votos que construyen y que transforman positivamente la realidad de nuestro país, El Salvador. Muchas gracias, presidente Castro.